la reunión de esta tarde y bueno, se me ha pedido que hablara sobre el mismo tema, sobre la misma base del tema que ha tomado nuestro hermano don Francisco Haggerty. Lógicamente no voy a decir las mismas cosas que dijo él, aunque lógicamente quiero decirles que comparto plenamente todo lo que ha dicho nuestro hermano. A veces parece mentira que uno se encuentra con personas a quien poco conoce. Yo a don Francisco lo he conocido hace varios años en Santiago del Estero. Estábamos los dos hablando en unas conferencias aniversario allí y ahí lo pude descubrir como un hombre que estudiaba realmente las Escrituras y no solamente eso, sino como un hombre de Dios. Pero lógicamente los contactos que tenemos son mínimos de vez en cuando y ahora fortuitamente creo que el Señor ha preparado para que nos estuviera acompañando. Y voy a esto, cómo con personas con quien no hemos hablado nunca, tal vez sobre ciertos temas, cómo podemos estar pensando las mismas cosas. Y quiero decirles, hermanas, que esta es la gran virtud del aprendizaje de la palabra de Dios. Hoy a la tarde estaba escuchando una grabación de un sacerdote convertido al Evangelio, radicado en Italia, y él contaba 20 y pico de años de estudio en el seminario católico, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España, donde aprende el idioma español y por eso podía hablar el castellano. Un hombre de una preparación impresionante. Y él decía que si había algo que le agradaba de la Biblia o de la teología católica, eran los principios, la teoría sobre la inspiración, la relevancia, la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios. Pero dice que a medida que él seguía estudiando se daba cuenta que la teología católica tenía muchas cosas que no estaban en la palabra de Dios y que a veces las contraponían. Y entonces él siguió indagando y por la meditación de la palabra de Dios se dio cuenta que la religión nos salva, que la iglesia nos salva, que la filosofía nos salva, que las buenas obras nos salvan, que una vida noble nos salva y que solamente salva a Cristo. Es decir, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, Dios nos abre, el Espíritu Santo nos revela las grandes verdades y por eso es que personas que no nos conocemos podemos pensar lo mismo. Yo quisiera referirme en esta tarde a un pasaje muy breve que nuestro hermano lo tomó algo de paso, pero yo quisiera meterme de lleno a 3 versículos que registramos en la epístola de Pablo a Tito, el capítulo 2. Yo voy a leer los versículos 1 al 5, aunque voy a referirme a los versos 3 al 5. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 2. Desde el verso 1 leemos: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Después sigue hablando de los amos, de los siervos y también de los jóvenes, y en el versículo 10, después, como un raconto, hay otro para. Acá dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero al final del verso 10 leemos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Podemos decir que esta epístola breve, que tiene 3 capítulos, se divide, por así decirlo, en 2 partes. La primera parte
desde el capítulo 1 hasta este versículo 10, encontramos la conducta cristiana en la iglesia. Y a partir del versículo 11 hasta terminar el capítulo 3, vamos a ver la doctrina de la salvación y la doctrina de la gracia, la doctrina de la redención. En el primer versículo que hemos leído, el apóstol dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y después comienza a decir ¿qué? Quiere decir que lo que está diciendo ahora y lo que vamos a meditar ahora es lo que la palabra de Dios llama sana doctrina. Y esta palabra le llama sana porque es noble, porque es saludable, porque es beneficiosa para el alma, porque no es enfermiza ni enfermante, sino que equilibra la vida. Y por otra parte, nos va a dar la pauta a nosotros que la verdadera eficacia de la experiencia cristiana se fundamenta justamente en la doctrina. Hay quienes en el día de hoy están insistiendo muy fuertemente sobre el hecho de las cosas prácticas. Y yo sé que en el trasfondo de esa opinión hay una tendencia negativa hacia el aprendizaje a fondo de la doctrina cristiana. Y le llaman práctica como para decir la doctrina es teoría. Pero quiero decirles que si nosotros no fundamos nuestra vida y nuestra experiencia sobre una base doctrinal bíblica, entonces esa práctica puede dejar mucho que desear. Porque a veces la práctica la queremos acomodar de acuerdo a nuestros gustos. En el primer capítulo, el apóstol Pablo estuvo elaborando la conducta en la iglesia, pero desde un punto de vista oficial. Allí está hablando a Tito y recomendándole que vaya por las ciudades o por las aldeas, por las ciudades pequeñas, y que pusiese ancianos en las villas. O sea, le está hablando de una necesidad de gobierno, de liderazgo. Está requiriéndole que ya llega el momento en que los apóstoles van avanzando en edad, ya empiezan las presiones, algunos ya están pasando a la eternidad y él mismo está pronto para hacerlo. En consecuencia, en las iglesias deben haber personas responsables. Ya no pueden seguir dependiendo de los apóstoles que van en un ministerio itinerante para enseñarles, para darles la doctrina, para confirmarles, para que ellos estén bien fundados en la fe. Por lo tanto, es necesario que cada iglesia local tenga su propio gobierno. Y ahí entonces da las pautas, las características o las exigencias de Dios para aquellos que deben gobernar la iglesia de Dios. Porque el anciano debe ser, etcétera, 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 etcétera. Cuando entramos al capítulo 2, entra a lo que podríamos llamar a otra área de la iglesia, a otra franja. La iglesia es una sola, pero lógicamente siempre está compuesta por varios círculos, por así decirlo. Por un lado podemos decir mujeres y hombres. Por otro lado podemos decir ancianos, diáconos y membresía en general, los que no están, digamos, afectados a ningún servicio. Y entonces ahora el apóstol Pablo va a referirse a lo que debe ser la conducta de cada uno de los miembros de la iglesia. Y entonces no pasa a ninguno por alto. Podemos decir que desde el versículo 2 hasta el versículo 10 estamos todos metidos, ninguno nos salvamos. Y a quien primeramente habrá de referirse es a los ancianos. Pero como los ancianos no habló del capítulo 1, sí, habló de los ancianos que gobiernan. Y ahí hay una palabra que creo que es importante distinguirla, porque esto es lo que nos hace a nosotros ver las grandes diferencias que hay entre un significado y otro. Allí usó la palabra, en el capítulo 1, usó la palabra presbítero, que pongas presbíteros, ancianos, si queremos decirlo en buen criollo, sobreveedores.
Es la mejor traducción que hay de la palabra presbítero, porque es alguien que está sobre alguien observando, mirando y custodiando. Pero la palabra que utiliza en el capítulo 2, verso 2, es presbitos. Y esta palabra no se refiere a un cargo oficial, como es lo otro, sino que se refiere más bien a una identificación física. Está hablando hombres mayores. La traducción literal es un poco tosca, sería viejos. Pero nosotros tenemos que pensar que las personas ancianas a quien se refiere el apóstol Pablo son personas mayores, mayores de edad, hombres adultos, hombres que ya están promediando la vida. No necesariamente un hombre de 80 años, ni de 70. Esos están incluidos también ahí. Pero sí, hombres de 40 y pico, hombres que ya tienen su vida promediando, hombres con hijos, con familias, personas responsables en un hogar y que también tienen cierta responsabilidad en la iglesia, aunque no sean sobrevedores. Y entonces dice a estos que los ancianos, acaso nos dicen 5 cosas y las vamos a decir rápidamente, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero después pasa, y esto es a lo que me quiero referir en esta tarde, por eso no voy a entrar en el detalle del versículo 2, también se refiere a las ancianas. Y aquí la palabra que utiliza es el femenino de esa palabra que utiliza en el versículo 2. Es decir, las mujeres mayores, las mujeres adultas, las mujeres que pueden ser abuelas, pero ojo, que abuelas hay de 80 años, de 70, y hay veces que uno se encuentra con grata sorpresa de ver a abuelas de 30 y pico y de 40 años. Es decir, acá está hablando a un grupo de mujeres dentro de la congregación que tienen una marcada área de influencia en sus hogares y en la iglesia. Tienen seguramente hijos, pueden tener nietos, pueden tener muchos parientes, pero también tienen muchos que le están rodeando y que están mirando su comportamiento, que están observando su conducta. Podemos decir que la traducción real de esta palabra sería veteranas, personas con experiencia, personas que ya están hechas, personas que están ya promediando la vida. Ahora, es importante recordar que la palabra de Dios ha dado un lugar de una importancia muy relevante a la mujer. No es correcto decir que la mujer no tiene lugar en la iglesia. Lo que sí la palabra de Dios nos dice que la mujer tiene una esfera de actuación y que no es intrascendente, no es secundario, no es irrelevante. Yo llegué a escuchar a algunas hermanas y muy mayores, de una de ellas me acuerdo que ya está con el Señor, y una mujer muy temerosa de Dios, que le tenía una tirria tremenda a Pablo. Decía que era un machista, que Pablo no quería a las mujeres. Sin embargo, cuando uno lee las epístolas y ve el contacto que ha tenido con algunas mujeres, es impresionante ver el trato amable, cordial y preferencial, el trato honroso que tenía para con la mujer. Lean la carta a los
Romanos en el capítulo 16 y van a ver qué recomendación le da a Febe, como a muy pocos hombres se la da, porque ella iba a ser mediadora para llevar un encargo del apóstol allá. Tal vez era la portadora de la carta. Es decir, le estaba dando una tarea importante. Es el gran documento del Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos. Y se lo delegó a una mujer. No podemos olvidarnos jamás ese trato cordial que ha tenido con un matrimonio, Aquila y Priscila. Incluso es más, basta leer el libro de los Hechos y las epístolas para darnos cuenta de que evidentemente Priscila era más preparada que Aquila, en las cosas del Señor por lo menos. Aquila era un hombre trabajador, fabricaba carpas, pero cuando había que explicar detalladamente el contenido de las Escrituras era Priscila la que hablaba. Lo único, eso sí, nunca hay antecedentes de que lo haya hecho en la iglesia. Ellos abrían su casa. Y ahí estaba con los siervos de Dios, algunos de ellos como Apolo, a quien está preparando, un hombre erudito, un hombre de una oratoria espectacular, pero que ella le agrega con su enseñanza las verdades del Evangelio. En nuestro texto podemos ver que las mujeres adultas, con su simpatía y comprensión, deben ser las consejeras naturales de las mujeres jóvenes. Uno se da cuenta de su importancia cuando hermanas del nivel que se nos presenta aquí son pocas, o decididamente algunas que tienen la capacidad se abstienen de brindarse en un ministerio eficaz para la Iglesia. En su exhortación, Pablo entremezcla cosas positivas con cosas negativas. Y es fácil darnos cuenta que lo que recomienda a las ancianas es prácticamente lo mismo que ha recomendado para a los ancianos y también lo mismo que habrá de recomendar que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes y que le recomienda a Tito que él enseñe a los jóvenes, a los muchachos jóvenes. Es que las virtudes cristianas no quedan limitadas ni a un solo sexo ni a una sola edad. Las virtudes cristianas no son para la gente vieja. Justamente la virtud cristiana es importante que sean exhibidas, vividas y experimentadas en la plenitud de la vida. Un principio básico que debemos recordar es que todos sin distinción tenemos que aprender nuestros deberes correspondientes a la enseñanza de la palabra de Dios. El Evangelio introdujo una manera de vivir de lo más dignificada, noble y honorable que jamás se había visto antes. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no rebajar la norma divina por la vulgaridad o por la frivolidad. La hermosura de la santidad de la cual Cristo fue su más fiel exponente nunca debiera ser afeada por nuestra falta de cuidado. Hacen falta mujeres adultas en la iglesia que se dediquen a formar a las mujeres más jóvenes. Yo recuerdo a don Walter Bevan, cuando hablando sobre esta epístola y hablando sobre este concepto, llegó a decir, ¿qué sería de las iglesias sin ellas? Leí hace un tiempo de un misionero que estaba trabajando en la India y estuvo allí por muchísimos años. Era un misionero inglés. Y cuando él fue de visita a Inglaterra en una oportunidad, le preguntó, ¿qué es lo que más extrañaba a usted en la India? Y él le dijo, las abuelas, refiriéndose a las hermanas mayores. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres inglesas que iban a trabajar en relación con el consulado, con la embajada de Inglaterra allí a la India.
pero cuando llegaba la edad de su jubilación tenían que retirarse y no quedaban allí. Entonces dice este hombre que si había algo que extrañaba era lo que nunca faltaba en Inglaterra, que eran mujeres mayores. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos la Biblia respecto a lo que debe mostrar la mujer adulta. Lo primero que nos dice es que las mujeres adultas deben ser reverentes en su porte. Miremos primeramente la palabra porte. Es el modo de gobernarse y portarse en conducta y acciones. Es la mayor o menor decencia o lucimiento con lo que uno se presenta ante alguien o se trata a sí misma. Podría ser traducido como modo de ser, como comportamiento. Y esto no solamente en el aspecto externo, sino también en el aspecto interior. En realidad es la exteriorización de lo interior. Es una sola palabra, una palabra muy breve, y es la única vez que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Y la tenemos ubicada aquí, pero tiene gran contenido en sí. El vocablo expresa el comportamiento externo como manifestación de un estado interior. Podríamos decir presencia. Presencia. Nosotros cuando vemos tal vez por primera vez a una persona, por su presencia, por su modo de presentarse, algunos ahora le llamarían facha. Los jóvenes, cuando es un muchacho pintón, le llaman fachero, pinta, pintón. Ahora, cuando nosotros le vemos la pinta a una persona, nos damos cuenta más o menos cómo es en su forma de vida. Cuando vemos a una mujer vestida de una manera muy escandalosa, decimos que ésta tiene pinta de mujer vulgar. Lo decimos con otras palabras, pero no lo vamos a repetir acá. Pero cuando vemos una persona que tiene un porte que se hace visible en su presencia, que su presencia manifiesta un cierto atractivo, nos damos cuenta y decimos, qué buen porte que tiene, qué buena presencia. El apóstol, para no dejarnos dudas de lo que quiere manifestar, completa el pensamiento con la otra palabra, que las mujeres mayores sean reverentes en el porte. Y aquí nos encontramos a una gran palabra unida a otra palabra mayor. Esta palabra reverente es también única aquí. Su significado denota todo aquello que corresponde a personas involucradas en lo sagrado. Estaba leyendo a un comentarista que traduce la expresión que tengan un porte sacerdotal. Y nos está mostrando a una persona que exhibe con su presencia una vida habituada a la presencia de Dios. Esto es lo que nos quiere decir con esta palabra reverente, que su presencia exhiba, esté exhalando algo que ella, que se ha estado nutriendo ella en su vida interior. Es decir, es un vocablo que corresponde a personas involucradas con lo sagrado. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, no podía tener una actitud que no fuese reverencial. Es decir, sus vidas han de estar envueltas en un espíritu reverente, de consagración consecuente con la realidad de un sacerdocio espiritual. Conlleva la profunda y renovada actitud de respeto que un sacerdote experimenta en la presencia de Dios. Es tal vez la expresión más sublime para expresar una actitud piadosa.
sugiere percepción de la presencia de Dios y eso implica una vida ofrecida por entero a Dios. Podemos decir que con estas palabras el apóstol Pablo está diciendo que las mujeres adultas en la iglesia deben manifestar la realidad de lo que se nos pide que hagamos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Este culto reverente, este sacrificio vivo que somos llamados a entregar a Dios. Y eso nos muestra también que en la iglesia primitiva, Romanos 12:1 no era el lujo de unos cuantos, o era la marca de unos pocos, un minúsculo número en la iglesia, sino que era la idea de todos. Y si vemos debilidad en la iglesia del día de hoy, es porque creo que hay mucha debilidad en esta entrega personal de la vida a Dios. Hay veces que conocemos la verdad, pero una cosa es la verdad y otra cosa es la vida. No queremos doctrina, queremos cosas prácticas. La práctica sería vivir lo que hemos conocido en teoría, pero de nada vale conocer la verdad si es que nosotros no la apropiamos. Esa conciencia de Dios es la base del respeto y del servicio que los cristianos estamos llamados a prestarnos mutuamente. Es fácil darnos cuenta de la paz, gozo y fraternidad que habría en la iglesia si recordáramos que en cada ocasión que nos reunimos en la casa de Dios estamos involucrados con cosas sagradas. ¿Qué actitud distinta si tomáramos conscientes de que cuando estamos aquí, ya que el Señor prometió su presencia, estamos implicados, involucrados en cosas sagradas? Nuestras actitudes cambiarían. Dejaríamos de estar repasando por toda la congregación para husmear y tal vez para hacer comentarios negativos de otros. Trataríamos de concentrarnos en el objetivo de la reunión, que es buscar la gloria de Dios. Reverentes en el porte es en realidad una condición que conviene a todos los que estamos ocupados en el sagrado servicio de nuestro Señor. No obstante, es llamativo que esta expresión única, el Espíritu Santo la dejó reservada particularmente para las mujeres adultas. La mujer es llamada a ocupar un lugar clave en la obra del Señor. Se les confía el ministerio en el ámbito de formación más íntimo del individuo y para ejercerlo debe manifestar la operación de Dios en sus vidas, tanto en sus enseñanzas como en su ejemplo. La majestad de la vida cristiana demanda una actividad didáctica como conviene a los santos. Su andar, su hablar, su comportamiento externo y su sentimiento interno deben tener una dignidad y una santidad propia de la influencia y presencia del Espíritu Santo. Solo puede estar en condiciones de enseñar el bien aquella persona que está dispuesta a vivir bien. Por eso es que el apóstol Pablo aquí va a seguir dándole las exhortaciones, la exhortación. Sean reverentes en su porte, y ahora comienza con algunas cosas negativas. No calumniadoras, no calumniadoras. Esta palabra calumniadora es una de las palabras más duras que tenemos en la Biblia. Porque miren, es traducción de la palabra diablo. La palabra calumnia es diablo. Y por eso el diablo es llamado el calumniador. ¿Qué es calumnia? Calumniar significa sembrar acusaciones falsas. Es
una inclinación a encontrar faltas en el comportamiento externo, aun cuando no existan. Se fundamenta en la imaginación y siempre tiene una función difamadora. Va en pos de lo destructivo y denota a un corazón despreciativo por los demás. Ahora, ¿pero es posible que esto se le esté diciendo a mujeres cristianas? Por supuesto que también tenemos que decirlo a hombres cristianos. Pero lo cierto es que aquí el apóstol Pablo está mostrándonos que hay males en la iglesia que producen muchísimo mal porque son motivos de disensión y a veces son motivos de que muchas personas se ausenten en la congregación. Calumniar no es lo mismo que chismosear. El chisme puede ser falso o verdadero. Es decir, yo puedo conocer una verdad respecto de una persona y fundamentalmente si me dicen que guarde reserva, pero lo voy divulgando de acá para allá, mira, vos no le digas nada, pero fulano de tal le pasa esto, entonces soy un chismoso. Pero la palabra calumniar nunca dice la verdad. Siempre dice lo falso. Es una palabra propia de falsedad. La calumnia es falsa. Todo cuanto represente una suposición que inculpe sospechas o desconfianza hacia otra persona queda comprendida dentro de la calumnia. Ahora, calumniar no es necesariamente criticar o quejarse de alguien. Si una persona afrenta a otra, el quejarse del mal recibido no es calumnia, sino autodefensa. Tal vez puede ser crítica. La crítica tampoco es calumnia cuando es veraz. Calumniar significa inventar algo malo de una persona y publicarlo como si fuera cierto. Tratemos de ilustrarlo. Escuchamos de que fulano de tal está teniendo problemas en el trabajo, probablemente dentro de poco pierde el trabajo. Me parece que lo están por echar. Entonces no nos empezamos a preocupar el problema que debe estar pasando el hombre. Entonces, ¿qué habrá hecho? Y empiezan los corrillos, porque la calumnia a veces nace en un corazón solitario, pero por lo general tiene cómplices. Che, ¿qué te parece? A fulano de tal lo van a rajar. ¿Qué habrá hecho? ¿Y habrá metido la mano en la lata? ¿Se habrá peleado con el jefe? Eso es calumniar. Cuando nos estamos anticipando a situaciones que son desconocidas. Otro ejemplo. Hace poco lo mencioné, el martes pasado lo mencioné en la reunión de oración, pero vamos a repetirlo porque esto es demasiado comidilla en las iglesias. Si en cuestiones tan delicadas como el sentimiento inventamos un noviazgo de cierta persona con otra y lo hacemos correr como si fuera cierto, eso es calumnia. Y quiero decirles que estas cosas corren con una velocidad pasmódica. Miren, queridas, hay llamados telefónicos de larga distancia para decir, fulanita se puso de novio. ¿Con quién? Simplemente porque tal vez encontraron a una chica y un joven hablando en una reunión, después de la reunión, en una conferencia, o que se les fue un poco la mano y en vez de hablar 3 minutos, o en vez de decirle chau chau, estuvieron hablando sobre algo, y tal vez por cuestiones espirituales, o por problemas de trabajo, por problemas de estudio, que es lo más natural y lo más normal. Yo me voy a permitir decirles a mis hermanas mayores que la juventud del día de hoy tiene un concepto muy diferenciado de lo que éramos nosotros en la juventud.
La juventud del día de hoy sabe valorar y apreciar verdaderamente la amistad. Y por eso uno no se debe quedar pasmado porque los vea salir juntos después de la reunión o porque un chico acompañe a una chica. Me parece muy normal y muy bueno que lo hagan, principalmente cuando las reuniones terminan tarde. Pero no es cuestión de que después empecemos a inventar idilios inexistentes. Ustedes saben que hay muchas chicas que han dejado de venir a la iglesia por esta causa. Después nos lamentamos. Incluso tenemos otro motivo para calumniar. Anda mal espiritualmente. Estará viviendo en pecado. Tendrá un novio en el mundo. Entonces, cuidado, porque si el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo está poniendo una cosa como esto, es porque es peligrosa. Y lo está diciendo evidentemente a un grupo de la comunidad evangélica que es más proclive a estas cosas. En el tiempo actual, muchas de las hermanas, muchas de las mujeres necesitan ganar el sustento para colaborar en su casa porque el sueldo de su esposo no trabaja y se ven precisadas a trabajar, pero en aquel entonces era muy improbable que una mujer trabajara. En realidad, cualquier mujer que llegase a tener un trabajo en aquella época apostólica, seguramente debía caer en mala reputación, pero no por calumnia, sino porque debía degradarse. Porque la mujer que salía del ámbito de su casa era mal vista en el mundo y era considerada como una mujer vulgar, como una mujer baja. Pero acá el apóstol se está refiriendo justamente a un contexto de una época en que la mujer permanecía en su casa. Y cuando hay demasiado tiempo libre, hay muchas maneras de utilizar ese tiempo. Hay muchas maneras. Hay un término que usamos muchas veces. Vamos a gastar el tiempo. Estoy gastando el tiempo. Entonces vamos a perder el tiempo realmente. Cuando la exhortación bíblica en la epístola a los Efesios y Colosenses es redimir o comprar o aprovechando el tiempo, valorizando cada momento disponible para formar más y más nuestra personalidad en lo espiritual e inclusive en lo intelectual. Y si queremos también lo cultural. Pero justamente cuando hay ociosidad, nos encontramos con el terreno más fértil para la calumnia. La calumnia es generadora de escándalos y todos aquellos que tenemos, hermanas y hermanos, acceso a las áreas de la iglesia practicando un ministerio de misericordia, en ninguna manera podemos utilizar esta argucia del diablo. Las Escrituras tenemos un catálogo muy extenso de mujeres verdaderamente respetables, templadas, honorables, dignas de confianza. En el Antiguo Testamento, Noemí, Ruth, Ana, Jocabed, Abigail, la Sunamita, Esther, María, la madre de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, María, la hermana de Marta, Marta también, Elizabeth, Priscila, Lidia, Febe y tantas otras mujeres. Pero en contraste con esta abundante lista, afortunadamente, tenemos una breve lista de mujeres nefastas en la palabra de Dios, mujeres perversas y calumniadoras como fue la esposa de Potifar y como lo fue también Jezabel. El segundo requerimiento negativo es que no sean esclavas de mucho vino. Bueno, nos llama un poco la atención que a la mujer estén diciendo esto, pero parece ser, también tenemos que tomar los contextos dentro de la época en que fueron escritos. No es que la palabra de Dios pierde vigencia. Hoy en día es muy probable, si uno va a una fiesta, ver que las mujeres se empinan bastante, y principalmente el champán. En los elixires delicados. Pero en aquel entonces, y fundamentalmente enfocándonos
a lo que está escribiendo Pablo a Tito, que es el problema de las de la obra en Creta, era una isla, la isla de Creta era peor que Corinto, era la corrupción suprema, y parece ser que las mujeres cretenses tenían fama de borrachas. Por eso le tiene que decir, cuidado, en la iglesia se está empezando a introducir gente que vienen con un antecedente peligroso. Entonces, si una mujer quiere ser líder entre las mujeres jóvenes, cuidado, que no tome mucho vino. No es una prohibición a que se tome bebida. Es lo mismo que cuando al anciano alrededor se dice no dado al vino. No quiere decir no tome vino, sino que el vino no llegue a ser un factor tal en su vida del cual no puede estar sin tomarlo. Es decir, debe haber la sobriedad necesaria y la sensatez para dejarlo en los momentos que son peligrosos. Hoy en la televisión podemos ver letreros preventivos. Si maneje, no beba. Hay muchos que pueden decir, no, yo cuando voy de viaje me paro a comer un buen asado y me bajo medio vaso de vino. Y nunca me pasó nada. Esto, queridos hermanas, es el peor peligro que puede tener una persona. Yo, por ejemplo, siempre le digo a Andrés, cuando tenemos que salir de viaje en el auto, él ahora, gracias a Dios, maneja y para mí es una ayuda que nos podemos repartir. Pero la última vez que salimos, le dije a Andrés, tenés que dormir bien de noche porque mañana vamos a compartir el manejo. Así que decime si vos querés manejar al principio o querés manejar después, no, como vos quieras. Bueno, sin embargo, se quedó a la noche ahí un poco más tarde y a la mañana yo le dije, bueno, ahora voy a manejar primero yo y después que descanses un poco vos vas a manejar porque no dormiste bien. Fenómeno, se la quedó. Llegamos a destino y gracias a Dios llegamos sin problema y lo hizo muy bien. Cada vez que tiene que salir le digo, tené cuidado, no manejes si no estás bien dormido. Y el otro día me dijo, cuando veníamos de vacaciones el año pasado, yo manejé y habíamos dormido poco todos a la noche. Y tanto yo como la otra persona que manejaba, no tuvimos ningún problema. Sí, pero cuidado. Estar afirmados sobre el hecho de que nunca tuvimos un problema no es garantía que no lo vamos a tener otra vez. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está poniendo el aviso de evitar los excesos que pueden afectar este porte reverente del que termina de hablar. El verso 3 termina ahora con una exhortación positiva. Las mujeres adultas deben ser maestras del bien. ¿Qué expresión atípica? En otro lado no la encontramos. Forma que combina la dignidad con la amable consideración. Trench es un hombre que ha estudiado mucho los vocablos griegos y principalmente los sinónimos. Tiene un diccionario de sinónimos que lamentablemente no tenemos en castellano. Y él dice que la persona bien tiene una gracia y una gravedad que no le presta la tierra, sino que las debe a esa ciudadanía más alta que es también suya. Es decir, esto es propio de aquellos que han aquilatado la gracia que solamente proviene de Dios. Como vemos, la mujer es llamada a ocupar un lugar clave en la obra del Señor. Se le confía el ministerio en el ámbito de formación más íntimo del individuo y para ejercerlo debe manifestar la operación de Dios en sus vidas, tanto en sus enseñanzas como también por su ejemplo. La majestad de la vida cristiana demanda una actividad didáctica que conviene a los santos. Su andar, su hablar, su comportamiento externo y su sentimiento interior
deben tener una dignidad y una santidad propia de la influencia del Espíritu Santo. Ahora, el conflicto con el que tenemos nosotros es con el mundo, la carne y el diablo. Y sabemos que para tener dominio sobre ello, nosotros para tener victoria debemos estar sometidos a la acción, a la influencia del Espíritu Santo. El conflicto con el mundo es contra influencias, sobre procederes. El conflicto con la carne es contra deseos íntimos, con deseos anidados en el alma, con el resistirse a la dirección divina. Y el conflicto con Satanás es contra todo lo destructivo y engañoso. Y la victoria sobre estos conflictos es resorte exclusivo del Espíritu Santo. Y es por ello que al cristiano se le exige luchar, no se le exige luchar contra aquello que no está capacitado para vencer. Solo se le demanda mantener una dependencia correcta con el Espíritu Santo y aceptar por la fe su actuación en el corazón. Es un poder interior que se manifiesta en una victoria exterior. El bien entonces no es un mero moralismo humanista, sino el ejercicio pleno de la voluntad de Dios en la vida. En el versículo 4, el apóstol comienza a explayarse sobre el contenido práctico de la enseñanza del bien. ¿En qué consiste esto de la maestría del bien? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen. Esta palabra enseñen nuevamente no es la palabra que tiene que ver con la enseñanza pública en la iglesia, ni siquiera la enseñanza aún en el medio femenino, sino es una expresión que significa más bien instruir por modelo de disciplina, entrenar. Es decir, denota lo que una persona puede transmitir como resultado de haber aquilatado en su experiencia una cantidad de vivencias positivas. Y entonces les dice que la mujer mayor debe enseñar a la mujer joven a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí tengo que hacer nuevamente una referencia al texto griego. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 5, después de hablar, sed llenos del Espíritu Santo, sujetados los unos a los otros, etcétera, etcétera, las mujeres estén sujetas a su marido y vosotros también, maridos, ¿qué les dice? Amad a vuestras mujeres. Y acá les dice a las mujeres mayores que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, pero la palabra no es la misma. La palabra que tenemos en Efesios es ágape, que habla del amor reflexivo, que debe imponerse por encima de la voluntad. Se le ha llamado el amor a pesar de. No te quiero o te amo porque sos buena o porque sos linda, sino te amo porque siento un deseo interior hacia ti, independiente de las circunstancias, independiente de lo que me puedas brindar. Es algo que se sobrepone aún en medio del enojo. Pero la palabra usada aquí para que enseñen a las mujeres jóvenes es filandrou. Y la palabra fileuo denota el
amor afectivo. Es lo natural en la mujer. No es que a la mujer no se le pida el amor ágape, ni que al hombre no se le pide el amor afectivo. Simplemente lo importante de la palabra de Dios es que va al grano sobre las cosas que configuran la naturaleza de las personas. Si el hombre debe ser reflexivo y responsable, se le pide que se sobreponga a los problemitas diarios y que por encima de cualquier escaramuza siga amando a su esposa. Y a la mujer se le pida que haga lo que es natural en ella, el afecto, el sentimiento, la emotividad. Miren, una traducción de un gran conocedor del griego es que sean amantes de sus maridos. En todo el sentido de lo que nosotros podamos imaginar, pero que nos habla de una entrega total, afectiva. Ahora, cuando se refiere también a los hijos, utiliza la misma base. La palabra en el griego es compuesta, es una sola palabra. Ahora es philantegnou. Tegnou es hijos, que sean también amantes de sus hijos. Siempre se pone en evidencia que el padre debe ser el que tiene que tener la voz cantante fuerte en la casa. Y la madre debe tener la parte afectiva. Pero lo cierto es que las mujeres están llamadas a una responsabilidad de lo más sublime. Cuando está hablando de las mujeres jóvenes, está refiriéndose a las mujeres jóvenes que ya están casadas y a las que todavía no lo están. Es decir, enseñen a preparar a las mujeres jóvenes para que cuando sean casadas sean amantes de sus esposos y de sus hijos. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que enseñarle a nuestras chicas jóvenes? Por supuesto que a los varones también. Creo que este es un tema digno de considerar también. En otra oportunidad no tendremos. Es el cuidado de la adolescencia. En cierta medida aquí es una insinuación, que la mujer sepa enseñar a la mujer adolescente cómo debe ser su desenvolvimiento en la vida. Hay mucha inmadurez en el tiempo presente, y inmadurez no solamente los jovencitos, Hay personas que a pesar de que juntan años, montañas de años, siguen tan inmaduros como siempre. La madurez no viene por los años. La madurez viene por el equilibrio, por la sensatez, por la prudencia, por la sobriedad, por el saber bien qué lugar ocupar. Las chicas deben conocer la problemática de la vida, la problemática del sexo y la problemática del matrimonio. No es cuestión de querer casarse contra viento y marea, porque si no vamos a ser conflictuadas toda la vida. Es posible llegar a tener más conflictos justamente por haberse casado mal. No actuar con precipitación en el noviazgo, que es la etapa crucial de selección del consorte. Si hay cosas que vemos que no andan, procurar corregirlas si es posible, pero si no, evaluar en qué medida va a pesar para la felicidad futura. Y la madurez en el muchacho. ¿Hay jóvenes maduros? Por supuesto que los hay. Hay veces que nos encontramos realmente sorprendidos en ver la respuesta que tienen ante ciertas actitudes algunos jóvenes que no saben tener la gente mayor. Los cuidados que hay que tener y principalmente con las iniciativas que están tomando en la vida. ¿Cómo ganarse la vida?
cómo hacerlo. No tratar de meterse en situaciones que pueden traerle problemas para el futuro. No ponerse en compromisos. Hay quienes con tal de casarse son capaces de fundirse ellos y lo de los padres, sin ninguna clase de madurez, sin discreción. Entonces es necesario enseñar esas cosas. Pero además dice que la enseñanza a las mujeres jóvenes para que ellas sean prudentes, y voy a hacerlo muy brevemente. Prudencia es sensatez, discreción. Creo que la frase mejor que he leído sobre esto es esta. Es la calidad mental que mantiene a salvo la vida. La calidad mental que mantiene a salvo la vida. Prudencia. Cuando a mí me dicen, cuidado, allí hay peligro, tomar precaución. Y no lanzarme porque somos nosotros un poco fuertes o porque no le tenemos temor, no tenemos miedo. Que sean también castas, y la traducción de esta palabra correcta sería puras, en todo el sentido de la palabra. La palabra nos habla a nosotros de una actitud de pudor en la mujer soltera en cuanto a su virginidad, en la mujer casada en cuanto a su manera de actuar y de mostrarse, no exhibiéndose de una manera que puede dar lugar a dudas sobre su dignidad. Cuando uno va por la calle, muy rápidamente se da cuenta, no hace falta ser psicólogo para darse cuenta, quién está queriendo evidenciar una conducta decorosa y quién tiene una idea ulterior de que está buscando otra cosa. Entonces la mujer cristiana nunca debe transitar por la calle de una manera que dé lugar a la sospecha de que está buscando otra cosa. Encontré un sinónimo de esta palabra castidad, que es un poco tosca, pero no voy a dejar de decirla. No busconas. No busconas. No tomando el lugar que es habitual en los hombres. Ahora creo que las cosas se están cambiando bastante en el momento. Cuando veo una encuesta por televisión y le preguntan a las chicas, ¿y qué tal? Cuando van al baile, a estos lugares nocturnos, ¿quién toma la iniciativa? Primeramente parece ser que decía, ¿y nosotros? Porque los muchachos ya no salen. Ahora parece que se conforman, no, bailamos solas, porque los chicos no quieren compromiso. Yo creo que es algo que debemos corregir también en todo nuestro ambiente cristiano, porque lamentablemente, deplorablemente, estos conceptos mundanos están impregnados dentro de la Iglesia. Y podemos ver con mucha facilidad cómo los matrimonios jóvenes no están abundando en las iglesias. Prefieren quedarse así, porque no quieren responsabilidad. Algo sobre responsabilidad van a leer, si Dios quiere, pronto en la revista de la Iglesia. Cuidadosas de su casa, para hacerlo breve, hacendosas. Seguimos hablando del contexto cuando la mujer vivía siempre para su hogar. Y ahora, aunque hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar para sostener el hogar, hay veces que es realmente muy importante y muy interesante ver mujeres que saben llevar su casa y ser responsables de su trabajo. ¿Qué dignidad es la exigencia que tenemos los cristianos? Buenas. Primeramente maestras del bien y ahora buenas. Es una misma expresión que tenemos en el capítulo 1, cuando se le pide al hombre que sea santo, que no es santo del concepto bíblico o doctrinal de la santidad, no es
agiasmos de esta separación con Dios, sino es santo en el sentido de bondad, de pureza, de un corazón completamente íntegro, sin dobleces, que sean así buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queridas hermanas, hay cosas que a veces no pasan por nuestra mente y porque las olvidamos. Pero cuando llegamos a pasajes tan cortos como estos, y saber que cada vez que nosotros caemos en estas debilidades, somos motivo de blasfemia de la palabra de Dios, debíamos sentir un poco de temor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que nadie venga a decir, estos son los que hablan tanto, pero su vida no tiene nada que ver con lo que predican. Y después el término que hemos dicho, para que en todo adornen la doctrina del Evangelio. Y esta palabra adornen significa lo que sabemos lo que es un adorno. Y hay acá una superposición de términos que significa algo así. Hermosear la belleza o embellecer la hermosura, si queremos ponerla al revés. Para que en todo adornen la doctrina del Evangelio. Para que lo que nosotros exhibimos con nuestro porte reverente sea un motivo por el cual el hombre y la mujer del mundo puedan decir, estos son de Cristo, estos tienen algo diferente a los demás. Para que puedan ver la grandeza, la belleza y la hermosura del Evangelio por vidas manifestadas con una dignidad imperturbable e irreprochable. Que el Señor nos ayude. Es un tema que, como se dan cuenta, da para mucho y ya creo que hablé demasiado tiempo. Muchas gracias por la atención. Que el Señor les bendiga ricamente.